El trabajo de campo es quizás la parte más importante del quehacer antropológico. Es en el trabajo de campo donde el antropólogo recolecta la mayor parte de información que utilizará para su investigación. El antropólogo busca examinar y profundizar en las dinámicas sociales que componen una cultura. Buscamos comprender de qué manera se mueve socialmente las comunidades a las que estamos estudiando para tratar de comprender eso que para nosotros es nuestro sujeto de estudio, el hombre. Dentro de las herramientas que utiliza el antropólogo en el trabajo de campo está la entrevista etnográfica. En términos generales, la entrevista es el medio por excelencia para la recolección de información. Es utilizada por casi que todas las ciencias existentes y mayormente por las ciencias sociales. Es muy diferente a la estadística que la estadística es netamente numérica, la entrevista no, la entrevista es netamente cualitativa. Roxana Gruber, en cuanto al trabajo de campo, afirmaba de que existen dos etapas del trabajo de campo que acompañan a la entrevista etnográfica o en las que surge la entrevista etnográfica. La primera etapa es la etapa de apertura. En esta etapa es donde surgen las primeras preguntas de la investigación, es donde el antropólogo se familiariza con la comunidad con la que va a trabajar, con las personas con las cuales va a hacer su investigación. Es aquí donde el antropólogo examina de qué manera va a abordar a dicha comunidad, donde se encuentra y descubre los límites que tendrá su investigación en cuanto a límites sociales, etcétera, etcétera. Es en esta etapa donde, como ya dije, nacen las primeras preguntas que guiarán, que serán los pilares de nuestra investigación. La segunda etapa del trabajo de campo es la etapa de focalización y profundización. Luego de que el antropólogo lleva tiempo trabajando con la comunidad, donde ya sabe de qué manera trabajar con la comunidad, de que ya quemó totalmente la primera etapa, entra la etapa de focalización y es donde empieza a aplicar las preguntas, donde empieza a buscarle respuesta a las preguntas. Quiero aclarar de que la investigación no está exenta a que estas preguntas hayan empezado a responderse desde el mismo momento en el que empezó la investigación, en que empezó el trabajo de campo. Es aquí donde el antropólogo encarrila su investigación con las primeras preguntas, con las preguntas pilares que ya mencionamos, que nacen en la primera etapa, donde el antropólogo focaliza su investigación y empieza a discriminar información innecesaria. No innecesaria en términos de que no sea valiosa, sino necesaria en términos que no va de acuerdo con la información que yo quiero recoger para mi investigación. Es en estas etapas donde surge la entrevista. Hay personas que consideran que la entrevista debe ser construida antes de ir a campo, pero lo bueno de la antropología es que al saber que trabaja con seres dinámicos, con seres que cambian, no puede cerrarse a llevar algo estándar, algo que ya está estipulado, sino que por el contrario debe ser algo dinámico y también transformable. En el caso de la entrevista que es construida directamente en el trabajo de campo, es así. Es una entrevista que se construye directamente en el trabajo de campo, como ya dije, que es dinámica, que está expuesta a cambio y que se puede adaptar fácilmente conforme vaya avanzando la investigación. Existen dos tipos de entrevistas. Está la entrevista estandarizada, es la entrevista que antes de ir a campo ya está construida, que tiene unos parámetros concretos que ya van, que simplemente van a ser contrastados en el trabajo de campo. Esta entrevista tiene varias ventajas, pues ayuda a discriminar información, además de contrastarla y compararla, pero no siempre es utilizable. Como ya dije, la entrevista que sea utilizada en campo debe estar expuesta y debe ser tolerante con los cambios que sufre la comunidad y los cambios que sufre la investigación conforme vaya avanzando. Y la segunda entrevista es la entrevista no direccionada. La entrevista no direccionada es la entrevista que no está guiada por unos estándares, que no está guiada por una corriente de pensamiento teórica. De hecho, lo que esta entrevista no direccionada acepta es que no sea el antropólogo o el investigador que guíe mayormente la investigación, sino el investigado. Guillermo Vasco, en su conferencia que dio en la Oraloteca, hablaba acerca de esto, y él decía de que nosotros los antropólogos cuando vayamos a campo tenemos que tener en cuenta que nosotros no sabemos absolutamente nada, y esto debe ser tomado en cuenta al momento de aplicar y construir la entrevista.
La cuestión es sencilla. Nosotros queremos comprender las dinámicas de las comunidades, queremos comprender cómo piensan y esto es reflejado incluso al momento de hacer la entrevista. Y, y la cuestión es que esto no va a ser posible si nosotros primero no abandonamos los preconceptos que tenemos. No podemos abandonarlos totalmente, es obvio. Y tampoco podemos abandonar la cuestión de que nosotros somos seres humanos. A lo que Vasco se refería con esto es que muchas veces nosotros llegamos con concepciones académicas en las que la entrevista tiene que ser de tal manera, la forma de hablar con las personas tiene que ser de tal manera, etcétera, etcétera. Vasco dice de que no, que nosotros cuando vamos a campo no sabemos nada. Y eso debemos tenerlo en cuenta. De hecho, él hablaba acerca de votar lo aprendido. Y algo que, por ejemplo, con lo que yo comparo, lo que Vasco planteaba es que el ejemplo que se da siempre de que uno no puede llenar un vaso que ya está lleno. La cuestión es que nosotros para poder llenar el vaso de nuestra mente con la cultura de la comunidad, para poder comprenderla, para poder introducirla en esas dinámicas sociales y poder hacer un trabajo de campo y un trabajo antropológico más óptimo, tengo que abandonar los preconceptos que yo sabía y entender de que aunque yo tenga muchos títulos, yo no sé nada en campo. Esta es la entrevista etnográfica que se acepta hoy día y considero de que es una muy buena entrevista y que debe ser aceptada por todas las personas que queramos ser antropólogos. Una entrevista en la que yo no soy el que mando, no soy el que digo, ni soy la autoridad etnográfica, sino la persona a la cual yo estoy entrevistando. Muchas gracias.